con la primer jugada, mi estimado Armando. Mira, aquí sale un batazo largo por todo el jardín derecho. La pelota vuela media milla. Esa bola voló hasta la quinta madre, batazo larguísimo. Impone marca de media milla de largo, 400, casi 400. No, díganle que no. 480 pies de ese batazo, casi medio kilómetro. Digo, medio kilómetro, ¿qué estoy diciendo? En pies, no me acuerdo, pues un chingo. Son 480 entre 3, algo así, serían o sea, 160. multiplica 12 pulgadas. 160. Por 3 y feriecita, 330, algo así, ¿no? Sí. Y luego lo multiplicas por 480. Serían más o menos como 160 metros. Bueno, pues así el angelito la sacó del parque mi presidente con el incremento a los salarios mínimos, microscópicos. Fíjate. Un incremento histórico, Armando. Habla del 20%, pero no lo paga él. ¿Por qué? Porque este incremento lo paga la iniciativa privada. Por supuesto. Lo que sí, él recauda. ¿Por qué? Porque todo es en base al salario mínimo. 20%, Armando, ¿habías escuchado un incremento salarial del 20% en los últimos? Ahora hay que preguntarle a la iniciativa privada. Cuando había hiperinflación, ¿te acordarás? Sí. Ahí sí había unos aumentos muy espectaculares, pero pues tenían que ver con una compensación. Sí. Porque no es lo mismo una compensación que ir a prevenir. Es decir, vacunar la economía familiar para que no le pegue la inflación. Y aquí es donde vamos a ver de qué se trata. Mira, escuchemos primero a mi presidente dar esta magnífica noticia para el trabajador mexicano. El que ahora se haya logrado este acuerdo es muy importante porque estamos pues enfrentando una inflación de carácter internacional y existe alguna preocupación del sector empresarial y desde luego de nosotros, porque no podemos permitir que se desate la inflación, porque eso afecta mucho. Podemos estar incrementando el salario, pero si aumenta la inflación, no avanzamos. Entonces, yo les comento a ustedes que con este incremento no vemos riesgos de que se dispare la inflación. Además, estamos llevando a cabo un plan antiinflacionario que significa destinar un subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas y del diésel. Mismo, no van a haber aumentos en el precio de la energía eléctrica. No vamos a aumentar los precios del gas y no vamos a aumentar impuestos. Fíjate, David, habla él por ejemplo, del aumento Nunca se había visto el 20%. Sí, pero como lo dije anteriormente, no lo paga él. Él va a recabar ese 20%, porque todo está instituido en salarios mínimos. Lo que él va a pagar, tal es el caso, por ejemplo, como nuestra pensión, en este caso que somos maestros, es a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Porque te pagan con el UMA. Y con el índice en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ajá. Mira, ahí mi presidente dijo algo que es muy cierto. Dijo, esto es para que no haya inflación, pero a lo mejor debe haber dicho para que no haya más inflación. Más inflación, sí. Porque yo por eso hago la pregunta, ¿es una medida preventiva o compensatoria? Es compensatoria. Compensatoria. ¿Por qué? Porque el proceso inflacionario, mi presidente, pues ya lo tenemos encima. El poder adquisitivo de los mexicanos, y sobre todo de los mexicanos de a pincel, ha caído estrepitosamente, porque si nos vamos nada más a la canasta básica, pues estamos hablando de una inflación acumulada en lo que va del sexenio de poco más del 20%, 20 y algo por ciento. Por ahí traigo el dato, ahorita lo vamos a ver con precisión. Y entonces con el 20% estás compensando. Pero, ojo, el proceso inflacionario no está contenido. No. El presidente dice que tiene que ver con factores internacionales. Sí, ¿no? En alguna medida. Pero hay dos
tipos, o la inflación se cataloga de dos maneras. La inflación de la canasta básica, ¿no? La inflación acumulada, y la inflación subyacente. La de la canasta básica son de los productos, los veintitantos productos, creo, 28 productos de la canasta, cuyas variaciones son relativamente controladas a través de pactos, a través de acuerdos con el comercio, con los empresarios, pero la subyacente, esa no tiene control. Ese es el precio del plátano, el precio de los combustibles, sí, que sí es cierto, el gobierno los ha contenido porque con los ingresos petroleros excedentes ha subsidiado el combustible, que ahorita su precio real, por ejemplo, el litro de la gasolina debería ser de alrededor de 38 pesos, sí, 30 y más o tantos menos, pesos. 38 pesos. ¿Y qué va a suceder el día en que el petróleo se desplome? Va a bajar el precio. Bajaría el precio, pero ya no habría los ingresos para contener relativamente un diferencial que, sí, pues Dios guarde el hora, nos Dios metería en un guarde el brete. hora, ¿no? Dios guarde Nos el metería hora. en un brete. Sí, porque por ejemplo, te imaginas pagar un 50% prácticamente. Sí, entonces esto que se anuncia como un home run larguísimo del presidente, no es, para mí no es, porque incluso aquí tengo el dato de la inflación acumulada es del 21.6%. 2009, 3.6%, 2020, 3.4%, 2021, 5.7% y 2022, 8.14%. Y son datos proporcionados Por el INEGI. O sea, ahí está. No puede decir nuestro presidente, están inventando, yo tengo otros datos. Así son le de digas un organismo que en la de él. Biblia dice que es así, el presidente va a tener otros datos. Sí. Esa es una, pues digo, quien tome en serio esas chanzas que se da el presidente, pues no le entiende. Entonces, mi presidente, te quedaste 1.6% abajo de la inflación con base en la canasta básica. La subyacente está partiéndole la jeta al pueblo mexicano. Sí es cierto, hay factores internacionales que han incidido, pero no son los únicos. ¿Por qué? Por ejemplo, el precio del aguacate, que es un producto que al mexicano le gusta, bueno, pues sí, pero cómpratelo en 90 pesos. Ha llegado a 115 pesos, tengo registro de eso. El precio de la tortilla, que aquí en Sonora creo que es uno de los estados. 28 pesos anda más o menos. 28 pesos, un kilo de tortillas. Entonces, eso lo contrastas con el salario mínimo, elevas el salario mínimo al mes, tienes un diferencial con este aumento de aproximadamente 1,100 pesos. Ahí está la parte compensatoria. Y es decir, el efecto de esto es que el trabajador va a ingresar algo muy parecido a lo que estaba ingresando por allá por 2018, en diciembre de 2018. Pero yo no lo pondría como una medida preventiva. No, pues esto ya nos pasó el tren por arriba. Sí. Bueno, pero no por eso vamos a dejar de reconocer que es una medida que se tardó, pero que llegó, y que además pues se hace sobre la espalda de los empresarios. Ahora bien, dice el presidente, vamos a ver que esto no se convierta en una escalada de precios. ¿Qué es lo que hace el empresario cuando suben los combustibles o se aumenta su costo de operación? Pues lo traslada al consumidor final, en toda la cadena. Así es. Entonces lo que hoy te cuesta $1, pues mañana te puede costar $1.20. Y eso súmalo a una multiplicidad de productos, y entonces ese era el efecto que ocurría en otros tiempos cuando se incrementaban los salarios. De inmediato se disparaba la inflación. Bueno, aquí tenemos los datos de la inflación, los estamos checando constantemente. Yo sigo a Valeria Moy, la directora del INCO, y esa chava te da así, al día te tiene toda la información financiera y económica del país. Entonces, pues vamos a darle seguimiento. Espero que este acuerdo con el empresariado, con los sindicatos, vaya aparejado
con una política económica que contenga la inflación. Y sí, no podemos decir que los factores internacionales no cuentan, pero también hay factores nacionales que cuentan y la perspectiva económica para el próximo año no luce nada halagüeña. Algo habló en esta mañana acerca del dólar también. Ah, sí, de Dijo que el dólar ha sí, mantenido... que se ha mantenido. Pero ya su cuando precio. hablan de eso. Bueno, el control cambiario tiene multiplicidad de factores. Sí, claro, sí. No descuidemos que este presidente ha pedido préstamos por aproximadamente cerca de 5 billones de pesos. Billones, o sea, millones de millones. Dice que está comprando la deuda, pero la está pagando, la está cambiando de dólares a pesos. Eso fue lo que... No, creo que no es eso. Creo que si dijo eso, no sé qué habrá que Lo dijo el secretario de gobierno. Bueno, pues habría que verlo, pero entonces, si así fuera, ellos nos estuvieran dando esa información de una manera como un logro. Como ahora que el Toño renegoció la deuda, por ejemplo, sí. O Poncho también la renegoció. Sí. Y eso les permitió subir la calificación, acceder a nuevos créditos y bajar el nivel de endeudamiento. Pero no estoy oyendo del gobierno federal nada parecido. Lo que pasa yo lo que veo es que se están endeudando más. Yo sí también lo veo así, aunque él diga que no estamos ¿será acaso que tiene comprando más deuda? Pero pues... Bueno, pues así las cosas. Ojalá que esta medida compensatoria pues no se diluya con el veneno de más inflación. Acuérdate, lo vivimos en los 70s, en los 80s. Una espiral inflacionaria interminable. Somos hijos de las crisis económicas. No solo las vivimos, las padecimos. Ganábamos millones en nominativos. Sí, en nómina. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Ganábamos millones de pesos que no valían. Carlos Salinas le quitó 3-0 y volvimos a ganar miles. Pero eso es artificial, es un truco. Sí, pues, claro, es un truco.